Buenas noches, le damos la bienvenida a toda la gente que se conecta en su programa Meditando en la Palabra. Espero que sea de su agrado, que nos puedan acompañar con un like, que también estamos abiertos a los comentarios, desde la perspectiva de ustedes y mía, pues buenos o malos, ¿no? Al final son comentarios y pues queremos que sean participativos en este programa. Hoy queremos hablar sobre un tema que a lo mejor eh, les parecerá difícil, principalmente a la iglesia cristiana, porque hablar de política es, es algo así muy quisquilloso bueno, al menos en México. En México, de hecho, hay un que no se puede hablar de política, de iglesia, de religión, está separada la religión, pero vamos a ver hasta qué sentido o cómo fue que llegó esa separación o por qué se hizo esa separación de iglesia-estado, mientras nosotros pues estamos aquí. Y yo creo que para, para todos ustedes que me están escuchando, yo quisiera que ustedes investigaran y que me pudieran compartir eh, el significado de la política. Pero ¿qué les parece si antes de todo ponemos esto en manos de Dios? Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo tu nombre, Padre, y te pido que tú me ayudes a santificar. También te pido que tú me des de tu conocimiento para poder, Padre bendito, deleitarme en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, de Yeshua, Mashiach, Mesías, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, pues como les decía, si ustedes buscan y me pueden apoyar eh, con el significado de política, yo creo que la política son varias actividades que se asocian para poder tomar decisiones en conjunto. Y entonces, si esto es así, yo creo que la política la hacemos desde la familia. Desde la familia, los esposos, los papás con los hijos con los papás, y esto de llegar a acuerdos se le llama cabildear. Esas son palabras que no son muy comunes y a lo mejor parecen extraordinarias, pero son parte de la vida, de la familia, y ahí empieza todo. La política es, vuelvo a repetir, ese significado que yo encuentro más acertado es, es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en conjunto. Y podemos empezar desde la familia. No nos debemos de asustar. Ahora, lo que sí, entonces nosotros queremos, y es mi intención, de hecho aquí tengo como escenario el Palacio de Gobierno de, de México, y desde aquí estamos nosotros, desde este país hermoso, como todos los países. Yo creo que todos los países son hermosos, tienen algo agradable, y pues queremos empezar estos temas sobre la Biblia, y entonces ya no sería la política, o también sería parte de la política, pero los gobiernos. Hay gobiernos, esto obviamente estamos hablando de gobiernos plurales, o gobiernos donde hay una democracia,
y donde tiene que tomar decisiones o hacer política en conjunto y llegar a acuerdos también en conjunto. Y en ese sentido, pues, tienen que ser muy sabios. Fíjate que el rey Salomón, él pidió un día sabiduría y conocimiento de Dios para poder dirigir a su pueblo. Y yo te lo voy a compartir. Eso está aquí. Está en Reyes. Vamos a compartir tu palabra. Y también se las voy a poner allá. Saludamos a nuestro querido técnico que todavía por ahí anda de vacaciones. Ya llevo una semana, mi querido Richie, el que me auxilia aquí. A ver, vamos a ver. Dice en el capítulo 3, se los voy a poner aquí en la Biblia, o si no tienen ustedes Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. Bueno, fíjense que antes de leerles esto, que también quiero compartirles esto. El Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Dice que mientras acababan, dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre que Jehová hasta aquellos tiempos, dice que no había casa. Pero él hizo parentesco con el rey de Egipto. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba al rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y dice en el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Fíjate que qué bendición, y yo me deleito en esta palabra, porque que Dios se le aparezca a alguien, ven, a través de la Biblia, de la palabra de Dios, Dios se le ha aparecido a mucha gente se le ha aparecido, y pues uno de ellos que hablaba con él era precisamente el varón, y la varona allá en Huerto de Edén, ¿no? También se le apareció a Abraham, y se le apareció a Moisés, se habló con Josué, lo animó, y bueno, con no muchos, pero sí él sí se hacía presente. Nada más yo creo que cuando era necesario, ya, si no mandaba, pues mandaba ángeles, mandaba profetas, mandaba sueños, a través de los sueños también él hablaba, pero dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él, aprovechando, yo te digo, y si te aparece Dios, que es el dueño del oro y de la plata, que la tierra, el cielo y todas las cosas son de él, ¿qué le pedirías tú? Pero fíjate lo que pidió Salomón, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia,
con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que diste hijos que se sentasen, que le diste un hijo que se sentase en este trono, como sucede en este día. Estaba muy elocuente Salomón, ¿no? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, fíjate qué elocuente, ¿eh? Por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, aquí algo muy importante. Un rey, vamos a decirle un gobernador, pide conocimiento, pide sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es lo que nosotros tenemos que desmenuzar. Pero aquí también es muy importante que el rey quiera de parte de Dios que le dé sabiduría y conocimiento del bien y del mal, como Salomón. Porque hay gobernadores que ellos no gobiernan con su propia sabiduría, a su manera, y creen que lo que hacen es bueno. Y bueno, yo creo que lo segundo es que él sabe reconocer que él nada más es un instrumento de Dios para gobernar un pueblo que es de Dios. Déjame regresar tantito. Dice, ahora pues Jehová, Dios mío, sí, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Entonces, esta vez reconocer que el que te llevó ahí es Dios. Y bueno, ¿cómo lo podemos nosotros actualizar y contemporanizar para un país? En este caso yo, México. Hay mucha gente que no quiere leer esta Biblia porque le tiene miedo. Porque saben que esta Biblia los va a confrontar. Esta Biblia no es algo místico, no es algo religioso o algo, no sé, como lo quieran ver. No, no, no. Esta Biblia contiene principios y valores. Esta Biblia es un parámetro para que tú te califiques qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Porque esta es una espada de doble filo que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y mucha gente por eso no quiere leer la palabra de Dios. Y mucha gente, Dios, cuando salieron de Egipto de ser prisioneros, el pueblo de Israel, el Dios escogido por Dios, para dar testimonio de que Dios existe y también para entregarle las leyes que están aquí. Porque yo sí creo que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Yo no creo que venir del chango. Yo no creo que haya sido de generación espontánea. Yo creo que Dios me moldeó, me hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Bueno, entonces,
Este Salomón pues reconoce que Dios lo puso a él. Y aquí entonces debemos entender que un gobernador, alguien que gobierna un municipio, un estado, un país, debe reconocer y buscar la dirección de Dios. Ahora, aquí en México hay algo que yo creo que deberíamos de cambiar. Pero antes de decirle qué debemos de cambiar, quiero decirles que cuando un gobernador entiende que él fue puesto ahí no para ser amo de un pueblo, no para hacer esclavos a un pueblo, sino que el pueblo lo eligió a través de una democracia, él se convierte en un administrador de los bienes de ese pueblo, no un rey, no un amo, no un todopoderoso. Porque a través de la Biblia vemos cómo muchos reyes hacían eso, no le dieron gloria a Dios. Ellos decían, yo estoy aquí, yo soy un Dios, a mí me tienen que rendir pleitesía y se aguantan, quieran o no quieran. Por eso es que muchos tienen miedo a leer la palabra de Dios, porque vuelvo a decirles, es un parámetro. Bueno, número 2, tenemos que cambiar en México la palabra poder. Aquí en México hay 3 poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que es el presidente, esos 3 poderes. Y la palabra poder, a la gente que no entiende que es un administrador de los bienes de una nación o de un pueblo, pues se vuelven loquitos, ¿no? Y creen que son dueños de un municipio, de un estado, de un país. Pero lo peor de todo es que el ciudadano, la gente, pues también tiene esa idea, yo creo, de que el que llega, pues es nuestro amo. Y no es así. Por eso empezamos con esta palabra que es la política. ¿Qué significa? Pues es el arte, es el don de poder cabildear, de poder hablar y llegar a acuerdos entre varios, ahora sí que en bien de la familia, con los que te rodean, con tu prójimo. Y lo voy a dejar así. Es llegar a acuerdos. Esa es la política, llegar a acuerdos. ¿En dónde? Si tú eres pastor, tú tienes que llegar a acuerdos. No eres el dueño de las ovejas tampoco. Tú tienes que formar líderes, alguien en que te... Aparte de tus líderes, de tus jefes, porque es como una cadenita, ¿verdad? Pero debes de tener líderes en tu iglesia al que les compartas tus ideas y que lleguen a acuerdos. Esa es la política. Y la palabra acuerdos se llama cabildear. Y todo en beneficio de la iglesia, de la familia, de tu calle, inclusive, de tu colonia. Y así nos vamos. Por eso este tiempo, saludo a mi querida hermanita Erika Ortiz. La verdad es que siempre nos está pidiendo, le doy gracias a Dios por su vida. Y espero que no se incomoden con estas pláticas, porque vamos a tener un tiempo de pláticas así sobre cómo puede un país ser un país como quiere Dios, a través de los principios y valores. Entonces, nosotros seguimos aquí. Y lo que nos enseña Salomón, pues es mucho.
Él tuvo, pues, errores, aciertos. Él quiso, se pasó de cabildear, porque pues, se casó con muchas mujeres para llevar la fiesta en paz, para que pudieran acabarse las guerras, pero bueno, eh, era su forma de pensar. Tenía también gente que le ayudaba, en ese tiempo eran los profetas. Y también cuando él hizo lo malo, porque pues hay gente que, te vuelvo a repetir, y quiero terminar con esta palabra de poder. En México deberíamos, lo primero que debería de hacer, pues ahora sí que el poder legislativo y el poder ejecutivo es cambiar la palabra poder por la palabra ministros o ministro. La palabra ministrar o ministro es servidor. Fíjate la diferencia, ¿eh? Poder ejecutivo a ministerio legislativo, ministerio judicial, ministerio ejecutivo. O sea, cambia la palabra, cambia el significado y ahí en ese significado es donde está el error. Porque ministrar quiere decir servir. Ministro es el que sirve. Y así en España, yo no sé si en otro país tengan ese nombre, pues esas partes de un gobierno, pero yo creo que sería lo primero que deberíamos de cambiar en México. Porque vuelvo a repetir, muchos no entienden la palabra poder, que es servir. Y muchos, pues, muchos no, cuando llegan a ese nivel, se vuelven, ya no saben qué hacer. Y en México, como hay libertad de poder escoger a nuestros candidatos, pues también yo creo que ahí es un error, ¿no? De que el ciudadano debería de, de analizar, de perfilar bien a tu candidato, al que te va a servir, no al que te va a dominar. Y entonces hay una frase que dice, el pueblo tiene el gobierno que merece. Qué triste, ¿eh? Qué triste que sea de esa manera. Pero en realidad sí. Porque si hay un gobierno tranza, un gobierno prepotente, un gobierno, pues no sé, miserable, es que también nosotros somos parte de eso. Y por eso mucha gente no le gusta la Biblia, porque ella te confronta. Hay dos mandamientos muy poderosos que yo creo que si fueran y lo practicaran en todo el mundo, otra cosa sería. Sería lo que Dios quiso en el principio, ¿no? Que viviéramos bien. Y es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si pusiéramos por obra eso, otra cosa estaríamos. Pero bueno, hay un ejemplo. A Salomón la regó. Sus mujeres lo desviaron, iba bien. Y bueno, pues tuvo que quitarlo Dios. Y dividió el reino. Y dividió el reino en dos. A uno se quedó como rey Roboam,
y otro Jeroboam. Jeroboam se quedó en Israel del norte, y Roboam, que era hijo de Salomón, en Judá o Israel del sur. Fíjate lo que... Vamos a leer esta historia. Es el capítulo 12 de Reyes. Dice, Roboam fue a Siquem cuando ya era ya rey, ¿no? Ya había destituido a Salomón. De hecho, ya se había muerto, ¿no? Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Vinieron con el rey Roboam y le dijeron, ¿sabes qué? Pues vinieron a cabildear, ¿sabes qué? Mira, tu papá fue muy duro, pero tú sé menos duro, sé más noble, ¿no? Y él les dijo, ir y de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. Eso fue lo que le vinieron a decir el pueblo. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón, su padre, y cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejarán ustedes que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Los ancianos estaban hablando sabiamente. Dice, sé tú más noble, para que ellos te sirvan con gozo. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejas ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es muy grueso que los lomos de mi padre. Y ahora pues mi padre les cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a ustedes yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Entonces, pues él tomó consejo de dos grupos, los ancianos que hablaron con sabiduría desde mi punto de vista, y los jóvenes que hablaron, pues también, un consejo que fue de su propia opinión. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos hubieras tú aceptado, no? Pero él dijo, no, ¿saben qué? Pues si mi padre fue malo, yo voy a ser más malo. Hay consejeros, en este caso aquí un presidente, un gobernador, tiene a su gente que le puede asesorar, que lo pueden dirigir, aconsejar. Pero todo esto es en bien de una nación. Y eso es lo que tiene que pensar todo gobernador. Nosotros tenemos la obligación de orar por nuestros gobernantes, sí, y siempre lo haremos. A lo mejor hay unos gobernantes que no nos gustan cómo gobiernan, cómo piensan, cómo actúan, pero tenemos que orar por ellos también. Pero hay de aquellos que no entienden
que gobernar no es apoderarse de una nación, que gobernar no es ser amo de un pueblo, sino es servir a un pueblo. Sino es nosotros escogemos a un administrador. Y en esta hora, pues, yo lo que les quiero compartir es esto, ¿no? Que vamos a estar hablando sobre las decisiones que toma un gobierno y las vamos a pasar por la Biblia a ver si son correctas o si no son correctas. Yo, a través de la Biblia, he visto cómo hubo consejeros para con los gobernantes. Hay unos que hicieron caso, hay otros que no hicieron caso, pero al final ahí estaba la decisión en ellos. Y también, pues yo invito a la gente que analicemos a nuestros servidores, porque son servidores. Y si un día oro porque puedan cambiar la palabra poder por servicio o por ministerio, para que también cambie la mentalidad de aquí, de la gente, porque las palabras tienen poder y eso lo vemos a través de... Tengo un programa de música todos los sábados, así que yo espero que me apoyen con sus comentarios, con sus consejos también. Y en esta hora, pues, yo te voy a invitar a ti a que seas sabio. Tú eres un gobernador de tu casa, pero que no aceptas ningún comentario de tus hijos, de tu esposa, o al revés, ¿no? Tú eres un hijo que no aceptas comentarios de tus papás. Pídele a Dios que te dé esa sabiduría y ese conocimiento. ¿Y qué tal si mientras hacemos una oración para que tú recibas a Cristo en tu corazón y sea el Espíritu Santo el que te lleve a la verdad, el que te redarguya, el que te haga obrar con justicia, el que cambie tu forma de pensar? En esta noche te pido que hagas una oración, esa oración que un día Dios a mí me cambió mi vida. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Yo te pido perdón porque no he obedecido tu palabra. Y hoy, como Salomón, te abro mi corazón, pero también te pido que tú me llenes de tu conocimiento y tu sabiduría. Amén. Pues muchas gracias. Si tú hiciste esta oración, yo nada más te invito a que busques una iglesia cristiana donde solamente sea el fundamento la palabra de Dios. Y si, y si tú gustas, pues nosotros aquí, y si estás por esta zona de Nezahualcóyotl, estamos en la avenida Morelos 149, todos los domingos a las 11 de la mañana. Ven y deleítate con nosotros en la iglesia Hechos 15, 16, 17. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.